Estamos ya de regreso. Desde la comunidad científica calificaron como insuficiente el aumento de 2.300 millones de pesos adicionales para la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica en el presupuesto 2017. Queremos conversar más del tema, para eso nos acompaña el Premio Nacional de Ciencias, Ramón Latorre. Gracias por acompañarnos, señor Latorre. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Macarena. Un placer estar acá. Vamos a hablar del presupuesto 2017 en específico, pero este presupuesto 2017 que también sirva para visibilizar a la comunidad científica y las demandas que ellas tienen, que no solo pasan en específico por un presupuesto anual, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir que aquí es como esa película de Clint Eastwood, ¿no? Que ¿Cuál de todas? Lo bueno, lo malo y lo feo. Ah. Yo primero quería decir a Macarena que lo bueno que ha pasado es que realmente la ciencia se ha visibilizado y se ha visibilizado gracias tanto a la Cámara de Diputados como al Senado. Yo creo que yo no lo había visto antes, pero las discusiones que hubo ahí, larguísimas, discutiendo un presupuesto de ciencia, es un tremendo avance que hay que agradecer a nuestros senadores y a nuestros diputados, que finalmente se está tomando conciencia del problema del conocimiento. Yo creo que lo malo, ¿no es verdad?, es realmente que Chile queda estancado en un presupuesto que es un presupuesto de ciencia de un país subdesarrollado. Y lo feo es esta miseria que aportan como una especie de pequeña limosna para que no nos enojemos, de 2.300 millones, que realmente alcanza para muy poco y no mejora en nada la situación de la ciencia en este país. Señor Latorre, ¿sabe? Antes de seguir avanzando con la batería de preguntas, detengámonos en un punto importante y que es muy útil para aquellas personas que hoy día están en la casa, que tal vez son alejadas de la comunidad científica y dicen, bueno, ¿por qué los científicos necesitan recursos del Estado? ¿Para qué? ¿Qué es lo vital de poder poner las fichas en la ciencia? Y luego de ahí vamos a conversar también desde este anhelado ministerio. Bueno, yo creo que la situación es simple. Tenemos que pasar de un país prácticamente monoproductor a un país que empieza a producir conocimiento. ¿Qué significa producir conocimiento? Es lo único que produce riqueza. Macarena, tú ves los países desarrollados. Piensa en China, por ejemplo. En China aumentó su presupuesto de ciencia hace unos años atrás de 0.6% del PIB a prácticamente 2%. Ahora imagínate la cantidad de millones de dólares que significa para un país que tiene 1.300 millones de habitantes. Entonces, ¿en qué lo están invirtiendo? Lo están invirtiendo en ciencia, lo están invirtiendo en tecnología y lo están invirtiendo en innovación. Algún economista dijo que la economía de China por las deudas iba a fracasar. Yo creo que no. ¿Y sabes por qué no? Porque en estos momentos hay ciudades enteras dedicadas a la tecnología en China. Tan grandes como Silicon Valley, por ejemplo. Entonces, ahí se está produciendo el mundo del futuro. Es lo que viene. Entonces, seguir siendo un país monoproductor y entrar en una etapa, vamos a entrar en una etapa que no va a ser mejor, y no va a ser mejor porque tarde o temprano va a venir un reemplazo del cobre. Señor Latorre, claro, pasó con el salitre, bueno, conocemos la historia, además, no es nueva. Usted ha hablado de producir conocimiento. ¿Qué tan vital para el desarrollo de un país es que sea capaz de producir su propio conocimiento? Bueno, yo creo que es fundamental porque no es solamente, digamos, la producción de las cosas. Es decir, yo creo que los países, piensa en Estados Unidos o en Finlandia, digamos, un teléfono, el celular, cambió la economía de un país. Y eso, pero eso no viene separado de una buena ciencia básica. O sea, tú tienes que tener una ciencia de base que va junta con la ciencia que así llaman aplicada, aunque Pasteur decía que no hay ciencia aplicada ni básica, sino que solamente aplicaciones de la ciencia. Entonces, lo que pasa en estos momentos es lo siguiente, que uno puede producir medicamentos, puede producir teléfonos, puede producir nuevos computadores, etcétera, nuevo conocimiento. Pero también es una manera de pensar, es cómo enseñarle a pensar a nuestros niños, en nuestros colegios. De ahí van a salir, o sea, una manera de pensar diferente, una manera de pensar más bella, por lo tanto. Entonces, y este país, ¿qué tan necesario es que un país que se compara con los países de la OCDE, que busca, ¿cierto?, ser un país que da un salto importante, cuente con un ministerio de ciencia? Bueno,
Esa yo creo que es la pregunta del millón, porque realmente depende cómo. Y depende realmente cómo se construye ese ministerio, cómo se formalice. Yo creo que si los presupuestos no cambian, yo creo que tener un ministerio sería como el beso de la muerte, o sea, quedaríamos peor que antes, porque CONICYT lo que necesita en estos momentos es una demostración clara del gobierno de reforzar CONICYT y partir desde CONICYT, con un CONICYT reforzado para crear un nuevo ministerio y darle poder al presidente CONICYT para poder realmente crear un ministerio que funcione adecuadamente. Yo creo que sin ese presupuesto va a ser muy difícil. Ahora, el problema es para qué Chile necesita un Ministerio de Ciencia, ¿verdad? Y yo creo que es para darle institucionalidad a la ciencia. En estos momentos, tú sabes, Macarena, que CONICYT está dentro del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene una cantidad enorme de problemas y tú lo sabes mejor que yo. Los conocemos. Entonces, y CONICYT está dentro del Ministerio de Educación. Entonces, CONICYT es una especie de piedra en el zapato para el Ministerio de Educación. ¿Cuál es la capacidad de movilidad que tiene un CONICYT dentro del Ministerio de Educación? Muy poca. ¿Cuál es la capacidad de realmente influir en las políticas de Chile? También muy poca. Entonces, si no se le da al presidente CONICYT un estatus, ya lo tiene, un asesor de la presidenta en estos momentos, pero lo que necesitamos es más llegada directa a la presidencia para poder decirle las necesidades y por qué son necesarias. Es necesario que se mejore el presupuesto en ciencia. Porque los científicos, yo creo que no es un aumento en fondos, en plata o en dinero, tener más. Es para poder mejorar la situación de este país como un todo en cuanto a la producción de conocimiento. Porque la gente tenemos una base que hemos creado en muy poco tiempo. La ciencia profesional en este país tiene 50 años, Macarena. Yo soy uno de los primeros doctores de este país. Entonces, si tú te imaginas, es muy nuevita, pero en 50 años se ha progresado muchísimo y yo creo que los científicos en general están haciendo un tremendo esfuerzo con una cantidad minúscula de fondos, comparado con un Howard Hughes en Estados Unidos que tiene $1 millón para trabajar él solo, un científico senior en Estados Unidos. ¿Y cuál es la realidad que tiene un científico en Chile hoy? Bueno, nosotros producimos los artículos más baratos, yo creo que del mundo. Para que tú tengas, o sea, que con muy pocas cosas se ha hecho buena ciencia en Chile y se está haciendo buena ciencia. Pero yo creo que también lo que hemos aprendido los científicos es empezar a comunicarnos con el ciudadano, con la gente, que yo creo que es totalmente necesario. Claro que sí. Y yo quiero decirle, nosotros, por ejemplo, en nuestro centro en Valparaíso, tenemos actividades constantes con la gente de Valparaíso, con los niños, con el ciudadano, a través de tertulias, juntamos poetas, juntamos médicos, juntamos científicos para que hablen entre ellos y se cree una cultura. Y esa cultura es en que se hable constantemente de ciencia de una manera cariñosa, de una manera que llegue a la gente. ¿Y por qué queremos? O sea, porque eso es lo que queremos, yo creo que los científicos, es decir, comunicarnos con la gente lo más que podamos, porque hemos aprendido de una dura manera que es necesario tener un contacto directo con la gente en general. Solo para finalizar, muchos salieron a estudiar con la beca Chile, ¿no? Y hoy día tienen que buscar un lugar para poder desarrollar su disciplina, su área. ¿Qué pasa con aquello? Bueno, esa es una de las otras grandes fallas que ha tenido nuestro gobierno, es de haber largado a cientos de estudiantes al extranjero para no darles un lugar después. Entonces yo creo que ese es un potencial humano. Tenemos conocimiento, tenemos capital detenido. Exactamente, tenemos una cantidad enorme de capital detenido. Entonces si realmente ese capital se puede incorporar, y para eso se necesita presupuesto. Ahí tienes otra cosa en que claramente se necesita presupuesto para incorporar a todos estos jóvenes que andan dando vuelta por ahí, que probablemente si regresan a Chile van a terminar manejando un taxi. Entonces eso es lo que no queremos porque el gobierno invirtió una cantidad enorme de fondos. Entonces hay que mejorar eso. Yo creo que hay que mejorarlo por la gente en Chile, por cambiar la economía de Chile. Y yo creo que eso lo tienen que tener en cuenta nuestros economistas. O sea, yo estuve en Estados Unidos muchos años, 20 o 30 años casi. O sea, y esos economistas vienen de las universidades en que yo estuve, Harvard y la Universidad de Chicago. Y sin embargo llegan acá y practican economías que no ayudan al conocimiento. Entonces yo no entiendo cómo se formaron y por qué piensan de esa manera.
Yo pensaba el otro día, si hay casi 1.000 millones para dar al cobre, ¿cierto? Con una deuda enorme. Y si de eso se hubieran sacado 70 millones para apoyar el conocimiento, este Chile empezaría a cambiar muy rápidamente. Usted habla de la capitalización de Codelco, claro. Sí. Ahí es que un tema de cómo se un distribuyen los recursos. Gracias por acompañarnos, por conversar de este importante tema, la posibilidad aquí de visibilizarlo también y ver también cómo la ciudadanía toma conciencia de lo importante que es también darle a la ciencia el espacio que merece nuestro país. Gracias. Gracias a ti por la invitación, Macarena. Es importante hablar de estas cosas.